chavales, bienvenidos al canal de Valencia Roa. Yo soy Raccoon y hoy tenemos una comparativa crema. Klim Krios contra el Nex WRL, el Wild Rally Light. Vamos a hablar un poco sobre los cascos, a ponerlos a prueba y hacer una comparativa, ¿de acuerdo? Venga, acompáñame. Pues aquí los tenemos, el Klim Krios y el Nex WRL. El Klim ya lleva bastante tiempo en el mercado y oscila en un precio de unos 450-550 euros. El Nex acaba de salir al mercado y ronda unos precios de unos 520 a 580 euros. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre los cascos y luego los pondremos a prueba, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Pues vamos a empezar a hablar por el Klim, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos un casco con una estética muy rompedora y para mí con unos colores muy acertados. La verdad es que es un casco que de estética me gusta bastante y lo vamos a encontrar en dos calotas de fibra de carbono. Con esas dos calotas abarcan toda la gama de tallaje. He de decir que nos vamos a encontrar con un casco con una estética muy bonita, muy ligero y además con una aerodinámica muy buena. Comentaros que aunque en la caja no he encontrado el peso original del casco, sí lo he hecho con báscula. Y este casco lanza 1250 gramos de peso. La verdad es que es un auténtico peso pluma. Para hablar del Klim Krios tenemos que remontarnos hasta el año 2010. Uvex lanza su tercera edición del casco Enduro, el Enduro 3. Poco después, la marca Uvex decidiría no continuar fabricando cascos de moto. Una cadena de tiendas de accesorios de moto alemana, Louis, podéis buscar la página, es louis.de, también decidiría lanzar su propio casco, el Nissua. El Nissua y el Enduro 3 son como hermanos gemelos. El Nissua ahora mismo anda por un precio de unos 270 euros. Poco después, la prestigiosa marca de ropa Klim también decidiría lanzar su propia gama de cascos, el Klim Krios. El Klim hereda exactamente la misma calota que el Enduro 3 y que el Nissua. En este caso sí habría unas pequeñas modificaciones tanto en su visera como en su alerón. ¿Qué accesorios vamos a encontrar dentro de la caja de este casco? Pues vamos a encontrarnos con una pantalla totalmente ahumada, una pantalla transparente con su pitlock y la típica bolsa de accesorios con tornillos de recambio y tapas. Y ahora vamos a hablar del Nex. Hace aproximadamente 6 años, la marca portuguesa Nex decide meterse en el mercado con un casco multipropósito o multiventura. En este caso, lanza el XT1. Vamos a encontrarnos detalles como visor solar o un sistema integrado de intercomunicador. Nex, a su vez, decide también firmar un contrato con la prestigiosa marca Touratech. Touratech lanza su propio casco, el Aventuro, cogiendo la base del XD1 y añadiendo sus propios accesorios. La diferencia básica entre el XD1 y el Aventuro sería que Touratech fabricaría 3 calotas full carbon, mientras que Nex fabricaría 3 calotas multifibras. Touratech lanzaría una evolución del XD1 con una clara visión más hacia el off-road. Con la evolución del XD1 sale el X-Width 2. Habrían pequeñas diferencias también entre el XD1 y el X-Width. Tanto en el Aventuro como en el XD1 podemos encontrar que en su mentonera hay una salida de aire, desapareciendo en el X-Width 2. Aunque la diferencia más relevante es que el X-Width 2 ya se iba a fabricar con fibra de carbono. Podemos encontrar 3 calotas de fibra de carbono y 3 calotas de multifibras. En el año 2021 deciden también lanzar su propia gama de cascos con un espíritu más off-road. Aquí tenemos el WRL, el Wild Rally Light. Sus siglas significan como rally salvaje y ligero, debido a que este casco tiene la última tecnología en fibra de carbono. Tampoco tiene visor solar, ni siquiera intercomunicador, buscando como siempre la ligereza. Vamos a encontrar una visera extensible y el soporte de gafas del Aventuro. Vamos a encontrarnos un casco con 5 entradas de aire, una central, 2 laterales y 2 frontales en la línea de la visera. También vamos a encontrarnos con unos nuevos soportes para el tubo de la Camelback, tanto para la derecha como para la izquierda. También han mejorado su sistema de cierre de doble D, poniendo en este caso un botón imantado. Esto ayudará a que cuando llevéis guantes sea más sencillo poneros el casco. Para mí este casco tiene 3 diferencias básicas. La primera es que tiene la última tecnología en fibra de carbono, haciendo de un casco súper ligero. La segunda es que tiene un espíritu mucho más off-road, heredado de la marca Touratech. Y la tercera es que la marca portuguesa ha escuchado a sus clientes y ha sustituido las patillas de plástico por tornillos de aluminio. En contrapunto he visto que el fabricante lanza un peso de 1250 gramos,
en báscula marca 1450. Quizás el peso que lance sea simplemente de la calota, es posible, pero llevando la visera y llevando la pantalla como su competidor, lanza 200 gramos más. ¿Qué accesorios vamos a encontrar dentro de la caja de este casco? Pues vamos a encontrar una pantalla transparente, un pit lock, una pantalla iridiscente. Iridiscente es una palabra que me mola mucho, ¿vale? Además de la típica bolsa de accesorios que lleva soporte para cámara, tornillos de recambio y la mentonera intercambiable. Recordar que cambiar la mentonera de este casco no es más difícil que apretar con un dedo y retirarla. Se pone la abierta o la cerrada, la que queramos, volvemos a colocarla en su sitio y volvemos a apretar. Ya está. Con eso podemos controlar el flujo de aire de este casco. Pues ha llegado el momento de ponerlos a prueba, ¿de acuerdo? ¿En qué van a consistir las pruebas de estos cascos? Como son dos cascos multipropósito, pero con una clara inclinación hacia el off-road, los vamos a llevar tanto cerrados con sus pantallas como abiertos con las gafas de enduro a velocidades altas. También vamos a hacer lo mismo a velocidades bajas. ¿Qué vamos a intentar ver? Cómo ventilan los cascos, qué cómodos son, qué ruidos hacen, cuál es su aerodinámica y cuál es su peso. Como un factor de desempate buscaremos la calidad-precio. Pues ha llegado el momento de probarlos. Venga, vamos allá. Y en la prueba por la autovía a alta velocidad podía mirar hacia arriba sin ningún problema. Desde luego la aerodinámica de este casco es sorprendente. También podía girar la cabeza hacia cualquier lado sin tener ningún tipo de resistencia. La segunda prueba me quedé más que sorprendido. Llevando el casco abierto y con las gafas, su aerodinámica todavía seguía siendo fantástica. Podía mirar hacia arriba solo teniendo un poco de efecto vela y la resistencia lateral era nula. Como casco off-road es muy bueno, ya que la cantidad de aire que entra es increíble. Tiene una ventilación, para mi gusto, excesiva, pero esto te ayudaría en una época de calor llevando el casco por el campo. También he de decir que su peso hace que sea un casco muy cómodo para este tipo de maniobras. Como contrapunto diría que su visera no tiene ninguna funcionalidad off-road. Es tan corta que esto no protegería absolutamente de nada de lo que te encontraras en el camino. Un casco trail te permite bajar la visera con las gafas puestas. Esto viene siempre muy bien para los empalmes entre el asfalto y el off-road, aunque he de decir que en el climb la cosa va bastante justa. Las gafas se quedan contra la cara, aunque he de decir que no es algo molesto. Con el Next la cosa iba a cambiar un poco. Sí que íbamos a encontrar una leve resistencia lateral, aunque he de decir que muy leve, aunque su punto flojo diríamos que es el efecto vela. Debido al tamaño de su visera, aquí sí que íbamos a encontrar un poquito de resistencia. Con el casco abierto, la resistencia lateral casi sería la misma, aunque sí que notaríamos que aumentaría un poco el efecto vela. También notaríamos que las oscilaciones aumentarían un poco, pero nada que te impediría seguir de viaje llevando el casco sin la visera. La verdad es que no me parece nada excesivo. Para off-road me pasaría exactamente lo mismo, es un casco muy liviano y muy bien ventilado. La verdad es que se convierte en un casco que sobre todo su fuerte es la comodidad. He disfrutado muchísimo llevando este casco. Además su visera sí es una visera de un auténtico casco off-road. Esta visera te protegería ante piedras, ramas o incluso te llega a proteger del sol. Y como casco trail, este también me permite bajar la visera con las gafas puestas, aunque eso sí, con mayor comodidad que en el climb. Y bueno, ya los hemos probado. He de deciros que los cascos se han probado 2 días distintos. En el primer día llegamos hasta 25 grados y viento fuerte racheado. El segundo día, en cambio, solo llegamos hasta los 18 grados y no había nada de viento. Y bueno, vamos a empezar a hablar por el climb. ¿Cuáles serían los puntos fuertes de este casco? Su aerodinámica y su peso. En estos dos factores, este casco quedaría por encima del Next. He de deciros que este casco ya marcaba 200 gramos menos que el Next en báscula. Es un casco tan ligero que tienes la sensación de llevar un casco de bicicleta. Y en cuanto a su aerodinámica, diría que es una auténtica maravilla. No he tenido ningún problema y tampoco he tenido ningún efecto vela. Obviamente es un casco mucho más compacto, parece un casco de carretera. Además su visera es muy cortita, llegando solo a unos 5 dedos y estando más que ultra perforado.
ya que caben hasta 3 dedos en cada agujero. ¿Cuáles son entonces los factores negativos de este casco? El ruido y la comodidad. Mientras llevemos el casco cerrado, el ruido es un ruido alto pero soportable, ya que está muy bien cerrado a la altura del cuello. El control de flujo de aire de este casco solo tiene 3 posiciones: la entrada de aire cerrada, la entrada de aire abierta y huracán Katrina. En el momento abramos la visera, el flujo de aire que entra dentro de este casco es tan fuerte que llega hasta la parte trasera del pabellón auditivo. Esto convierte el casco en un casco muy ruidoso. Es una auténtica pasada. El flujo de aire es incontrolable, ¿de acuerdo? Solo tiene una toma de aire central. Como podemos ver, esta gran perforación en su mentonera no es una entrada de aire. El aire que entra por aquí lo deriva hacia la visera para que no se empañe. No me ha parecido para nada un casco cómodo. Se me clavaba muchísimo el corcho en la cabeza y, como he dicho, el ruido era insoportable. Con el tema de la comodidad me he encontrado unas esponjas que no están a la altura de un casco como este. ¿Qué otros factores diría que hacen que un casco como este pierda puntos? Ya hemos hablado antes sobre su visera, ya que su tamaño y sus perforaciones hacen que este casco tenga 0 efecto vela. También he de decir que esta visera, su única utilidad es darle una estética off-road al casco, ya que con este tamaño y con estos agujeros, como visera off-road no tiene ninguna funcionalidad. Aunque agacháramos la cabeza hasta poner la mentonera en el pecho, nos comeríamos todas las piedras que nos lance. Otro detalle de los que para mí este casco hace que pierda puntos es que solo tiene una única entrada de aire. Recordamos que lo de la mentonera no es una entrada de aire, el flujo lo va a lanzar hacia la visera para que no se empañe. Como ya he comentado hablando sobre su comodidad, sus interiores no están para nada a la altura, siendo estos de velcro. No teniendo estos un sistema de extracción fácil para evitar lesiones en caso de accidente. En cómputos generales, la verdad es que me parece un casco que está más a la altura de un Nissua de 270 euros que de un Klim Krios de 500. Para mí los factores a destacar de este casco serían aerodinámica muy buena, peso muy bueno, en contra de comodidad y ruido. Para mí el problema más grande de este casco es que sus factores positivos y sus factores negativos se encuentran muy alejados, haciendo de este casco un casco poco equilibrado. Y ahora vamos a hablar del Next. ¿Cuáles son entonces los factores positivos a destacar del Next? Para mí son 4: la aerodinámica, el ruido, el peso y la comodidad. Vamos a empezar hablando por su aerodinámica. Hemos de tener en cuenta que su visera es muy larga. Este casco sí protegería en caso de tener que utilizar la visera como una visera off-road. Además recordamos que esta visera es extensible. En este caso sí que vamos a encontrar un pequeño efecto vela y unas leves turbulencias, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, adelantando a vehículos pesados. He de decir que para el tamaño de su visera y los agujeros tan pequeños que tiene, el efecto vela que hace es muy leve. También he de decir que su mentonera está mucho más avanzada, haciendo que el casco de vez en cuando tenga pequeñas turbulencias. ¿Por qué entonces destaco su aerodinámica? Porque dentro de esos factores, aún así, sigue siendo un casco muy bueno. Tanto las pequeñas turbulencias como el efecto vela que vamos a encontrar es muy leve. Aunque ya hemos dicho que en báscula este casco pesa 1450 gramos, no se hace para nada un casco pesado. He de decir que este casco, tanto abierto como cerrado, en el tema de ruido se encuentra dentro de los márgenes de lo normal. Para mí el factor más importante de este casco es la comodidad. Es un casco comodísimo. Te permite conducir durante muchas horas continuadas sin tener ningún problema. Después de las pruebas me lo llevé todo el día de ruta y el casco es una auténtica maravilla, teniendo la sensación de que incluso no llevas ni casco. Es una auténtica pasada. Para mí el punto fuerte de este casco es que tanto la aerodinámica, el peso, la comodidad y el ruido se encuentran en una gama alta, siendo un casco muchísimo más compensado. ¿Qué vamos a encontrar entonces en comparativa con los dos cascos? He de decir que el Klim es superior en peso y en aerodinámica, teniendo en cuenta que en ninguno de esos dos factores hay mucha diferencia con su competidor, ya que el Next también es un casco con muy buena aerodinámica y con muy buen peso. Para mí, los factores que de verdad diferencian al casco son los puntos negativos del Klim, que para el Next siguen siendo puntos fuertes.
Esto hace que el Next se convierta en un casco mucho más compensado y de última generación. Y bueno, yo creo que con lo que he dicho no haría falta hacer un desempate, pero aún así vamos a ir al quinto punto. Al final la diferencia de precio es entre unos 450-550 y entre unos 520-580. Podríamos hablar de una diferencia de unos 80 euros, pero ¿vale la pena pagarlos? Para mí, sí. Para mí, por lo que valen los dos cascos, si uno ha de ganar por calidad-precio, para mí gana el Next. En la diferencia de esos 80 euros vamos a comprar un casco muy ligero, muy cómodo, con muy buena aerodinámica y que hace la mitad de ruido que su competidor directo. Yo entraría en la página luis.de y me compraría un Nishua por 270 euros. Sé que su acabado no es exactamente igual, no tiene esta visera ni este alerón, pero me parece un precio muy bueno para un casco tan ligero y con un casco con esta aerodinámica. Si al final tu casco es el Klim, te recomiendo que te gastes más dinero y que vayas a por la gama superior, el Klim Krios Pro. Podrás abrir y cerrar la mentonera, que en ese caso sí es una entrada de aire. Tendrás el sistema de seguridad interno Coroid, no este corcho que se clava bastante, aunque tendría que probarme también el Krios Pro. Y otros factores como por ejemplo una visera que se oscurece con la luz ultravioleta. He de deciros que para principios del año que viene Next va a sacar una visera que se oscurece con la luz ultravioleta. Así que yo diría que este casco en verdad compite contra el de la gama superior de este. Al final todo esto es una opinión personal, cada uno es de una marca, cada uno le gustan unos cascos distintos y por eso hay una gama tan amplia de cascos, de colores y de modelos, ¿de acuerdo? Yo os invito simplemente a que vayáis a las casas y los probéis. Yo simplemente he comparado estos dos cascos y espero que esto te haya ayudado a decidirte, aunque sea un poquito. Venga, nos vemos en la siguiente ruta.